La educación es una parte esencial para poder crear buenos ciudadanos. Por esto es muy criticada dependiendo del país o el plan de estudios vigentes, puesto que cada persona, país y cultura tiene una perspectiva diferente de cómo debe ser la educación, qué es bueno y qué no. Por esto hoy hablaremos de nuestro país, México, comparándolo con la potencia mundial Estados Unidos. La educación en México ha evolucionado a lo largo de los años, en especial en la educación secundaria, que se creó gracias a Moisés Sáenz en el año de 1926. Esto fue un cambio productivo para el país y sus habitantes. Gracias a esta nueva aportación, mejoramos como personas y como ciudadanos. La educación secundaria High School ha pasado por grandes cambios a lo largo del tiempo. Su objetivo principal era preparar a los jóvenes para la vida real, según Phillips Andrew. Por otra parte, la educación en Estados Unidos depende primordialmente de los estados y las comunidades. Cada país tuvo un inicio un poco complicado para establecer la escuela secundaria, dependiendo de su contexto, por ello veamos el inicio de las escuelas secundarias. La escuela secundaria surge con la necesidad de establecer una etapa intermedia entre la primaria y la preparatoria. En 1918 se dividió el nivel de preparatoria. Esta adquirió un carácter propedéutico. Desde 1925, la educación secundaria se estableció como un nivel educativo con organización propia. En 1900, fuera de las grandes ciudades, la high school era regularmente pequeñas. Una de la tercera parte de los estudiantes tenían de 1 a 3 maestros y 2/3 partes tenían de 1 a 10 maestros. Se le llamaba high school, un aula adquirida a la primaria. Hay demasiadas diferencias entre las escuelas de Estados Unidos y México, pero la diferencia más visible es la infraestructura de cada una de estas. Veamos cómo son estos edificios donde se brindan una educación para los jóvenes. Cada país contiene una organización diferente por el contexto y las necesidades de sus habitantes. Por ello, cada uno tiene un plan de estudios, currículum y varios aspectos diferentes entre sí. Veamos estas diferencias. El promedio de alumnos por salón es de 30 a 50 jóvenes por aula. Nuestro país ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE con más alumnos en el aula por cada maestro de clase. La educación secundaria es obligatoria y se proporciona 3 años a la población, de 12 a 6 años de edad, que haya concluido la primaria. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para adultos o trabajadores, ya que esta es esencial para iniciar los estudios de la media superior. El promedio de los alumnos por salón es de 15 jóvenes por aula. Se proporciona educación gratuita hasta el 12º grado, incluyendo los libros, así haciendo su asistencia a las clases obligatorias. Debido a estas organizaciones, los maestros deben cumplir con unas características específicas para poder ser idóneos. Veamos cuáles son. Para poder ser docente, se requiere poseer título o cédula profesional. Actualmente se requería presentar y acreditar un examen de conocimientos de la especialidad en el que se va a desempeñar el maestro, generalidades de la enseñanza y del sistema educativo. Para poder ser un docente en una escuela pública es necesario tener un título universitario, licenciatura y un certificado de enseñanza. En algunos estados también es necesario que presente y acredite un examen, el cual consiste en una serie de conocimientos de la materia, generalidades de la enseñanza y del sistema educativo. Los 50 estados también proveen una alternativa al certificado de la enseñanza basado en la experiencia individual previa, la formación académica y una serie de cursos y prácticas. La escuela es una parte fundamental para el país, ya que si tenemos habitantes con una buena educación y especialistas en diferentes ramas mejoramos como nación. Cada país cuenta con una infraestructura, maestros y planes dependiendo de las necesidades de los alumnos y de lo que el gobierno tiene económicamente para ofrecer a la educación de su país.
Yo voy a hacer uno de Gracias por su atención. Este fue un documental realizado por los alumnos de cuarto de matemáticas, donde vemos las diferencias entre la escuela secundaria de México y la high school de Estados Unidos. Gracias.